este cierre que ya estamos llegando a las últimas 2 horas de estas 2 jornadas que tuvieron lugar ayer y hoy en el Seminario Internacional Recursos Naturales y Desarrollo Desafíos para la CTI en el siglo XXI, estarán a cargo de este último módulo coordinando la doctora Ruth Ladenheim, directora general del CIECTI, también Dan Bresnitz, presidente del Centro de Estudios de la Innovación MUNC de la Universidad de Toronto, y Carlo Pietrovelli, profesor, asesor de políticas y consultor en innovación, competitividad y desarrollo industrial y política en la Università degli Studi Roma III. Bueno, muy bien. Ya estamos llegando al final de estas 2 intensas jornadas. Vamos a cerrar entonces, como ya saben, con las presentaciones de Dan Bresnitz y Carlo Pietrovelli, que aportan 2 nuevos ejes de discusión. Dan en torno al diseño institucional de las agencias de innovación vinculadas con estos cambios tecnológicos y estos contextos que venimos viendo ayer y hoy. Y Carlos sobre cómo son las interacciones entre firmas, agencias regulatorias y comunidades donde están insertas estas agencias en estos modelos de crecimiento basados en recursos naturales. Así que comenzamos con la presentación de Dan Bresnitz. Does this work? Perfect. So first of all, you see I own a jacket. Who control the presentation? Me with this thing? Okay. Yeah, but it will be nice to have a presentation. You see, innovation at work. It always works, especially in ICT. Yeah. Abracadabra. Well, I will talk meanwhile. You do, Gabriela had it. She does. I think maybe Carlo should start. We have a technical problem. Bueno, como hay un pequeño problema con la presentación de Dan, vamos a comenzar con la de Carlo Pietrovelli. ¿La tuya? Sí. Sí, buenísimo. Bueno. Dan. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, la verdad, un placer como siempre estar aquí compartiendo con ustedes ideas, resultados de investigación e intuiciones de políticas sobre estos temas. En específico, voy a tratar de resumir un poco algunas ideas que hemos desarrollado con varios colegas que voy a mencionar en el curso de la presentación, que tienen que ver con el modelo de crecimiento que está atrás de los recursos naturales. Yo soy economista, fui entrenado como economista, gradualmente me he ido alejando quizás de la ciencia triste, pero me gusta el esfuerzo de tratar de dar un poco de rigor y ver las implicaciones en términos económicos de la innovación, de los sectores intensivos de recursos naturales y las perspectivas que eso puede ofrecer para el desarrollo. ¿Hacia dónde tengo que apuntar el arma? Bueno, en específico voy a hablar bastante de minería, que es un sector súper intensivo en recursos naturales que se ha ido estudiando bastante. Y mi experiencia más reciente tiene que ver bastante con ese sector. Y la gran pregunta que nosotros tenemos y que creo los organizadores del seminario tienen, y todos tenemos siempre más, es ¿en qué medida
los recursos naturales son una bendición o son una maldición. Toda la literatura que nos ha recordado Fernando Porta en la introducción y varias de las otras ponencias apuntaban a que en algunos casos tener recursos naturales representa un gran riesgo, pero al mismo tiempo hay países que se han desarrollado con fuerza gracias a esos. Escuchamos 2 presentaciones de Finlandia, por ejemplo. No había Noruega, creo, pero es otro ejemplo extraordinario de crecimiento basado en innovación, empezando con una gran dotación de recursos naturales. Entonces, la gran pregunta atrás de todo eso creo que es eso, y preguntarnos en qué medida recursos naturales pueden volver o ser un motor de desarrollo de nuestros países. Y quizás preguntarnos si algo ha cambiado respecto al pasado, si hay alguna novedad respecto a eso que nos hace ser más optimistas o más pesimistas al respecto. Y el sector minería, como saben, ahí he puesto unos numeritos, es un sector tremendamente importante en América Latina, como en África se están descubriendo una cantidad de minerales diferentes. Las nuevas tecnologías imponen la utilización de nuevos minerales y nuevos recursos que se van encontrando. Todo el debate sobre el litio en este país y en otro país es sumamente caliente. Entonces son sectores que cuentan mucho en la economía. Y creo que quizás el por qué estos sectores se están poniendo de moda nuevamente o están centrando la atención de académicos como también de asesores de política respecto a eso, tiene que ver con varias cosas. Aquí he apuntado 3 ideas. Primero, que China ha entrado en el mercado mundial en los últimos 20 años con una fuerza que nunca se había dado en la historia. Entonces, eso ha generado un crecimiento de la demanda de recursos naturales sostenido y creciente en el tiempo. Y todas las estimaciones apuntan a que eso va a seguir. Entonces, eso quizás es un factor estructural de nuestras economías y con toda probabilidad va a continuar. Segundo, hay un factor de oferta, si quieren, o sea, cambios en la ciencia, en la tecnología. Escuchamos hoy algunas presentaciones fascinantes, para mí que no soy un científico, con tantos colores y rojo y azul y verde que mostraban y me hacían intuir cómo la ciencia está tomando un auge también en la organización de la producción, en la organización industrial, en las actividades productivas y todos los servicios vinculados a eso, que hace que esto, creo, sea un hecho nuevo, estilizado y diferente respecto al pasado. Y tercero, hay que recordarnos que recursos naturales todavía representan grandes rentas naturales todavía, como en algunas medidas schumpeterianas, en la medida que la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, nuevas tecnologías, etcétera, puedan aportar a la creación y al mantenimiento de esas rentas. Entonces, 3 elementos poderosos porque creo que el tema de los recursos naturales sigue siendo importante para el desarrollo de los países. Y pensando como un economista, he empezado a buscar ideas y a dar vuelta a la literatura para preguntarme en qué medida la teoría del crecimiento económico incorpora estos elementos de recursos naturales. Y he salido de esta recopilación con bastante desilusión respecto a la teoría tradicional del... No he hecho nada, ¿Quién más manda? Yo pensaba que aquí tenía la autoridad absoluta y ya no es así. A ver. Y entonces salí de esa recopilación con un poco de desilusión. Los economistas entre ustedes saben que la teoría del crecimiento económico está basada en un concepto de función de producción, que tiene varios supuestos más o menos realísticos y que en los recursos naturales, como los medimos hoy, como los vemos hoy, no se aplican.
Hay, por ejemplo, la idea de que las funciones de producciones son una especie de fórmula donde hay varios ingredientes que se van agregando al proceso y permiten producir un determinado resultado. En realidad, aprendimos también hoy que los factores productivos de origen biológica, por ejemplo, van cambiando continuamente. Y Roberto Bisang nos enseñaba cómo hay una interacción entre el usuario y el productor, o el químico y el que utiliza la química para la producción agrícola o biológica de distinto tipo, que hace que haya una continua interacción y un cambio en los factores productivos. Como también hay una tremenda especificidad geográfica y los factores productivos definidos de alguna forma difieren de un lugar a otro y consecuentemente una idea tradicional como la función de producción neoclásica o la que estudiamos en los libros de economía del primer año no explica mucho de todo eso. Las empresas son diferentes por distintas razones que hemos estudiado y así adelante. Entonces creo que hay que buscar y en el curso de los 2 días he visto varias láminas que parecían a esta, donde cada uno de nosotros está implícitamente o explícitamente buscando nuevas explicaciones, nuevos paradigmas teóricos para explicar lo que está pasando en el sector de recursos naturales. Y aquí eso se basa en un trabajo y muchas discusiones que tuvimos con Jorge Katz, que todos conocerán, y con el cual acabamos de escribir un articulito que trata de pensar y dar vuelta a esas ideas. Identificamos 3 grandes áreas que merecen atención y que interactúan entre sí. Lo importante, esa es una lámina y es muy estática. Me gustaría haber producido una filmina o algo que reflejara la interacción y la coevolución de estos distintos elementos y las dimensiones institucionales que hay atrás. Pero tratamos de destacar 3 elementos grandes, que son, por un lado, la organización industrial, que es diferente respecto al pasado. Hay creciente segmentación, fragmentación de la producción, una lógica de encadenamientos que está prevaleciendo también en sectores intensivos en recursos naturales. Hay una exigencia de regulación, que una sesión entera de hoy ha sido dedicada al tema de la regulación, que es regulación de la producción, como es regulación también de el aprovechamiento del medio ambiente, como es regulación laboral, y son todos elementos que hay que tomar en cuenta, que se están tomando en cuenta con instituciones nuevas, con agencias que tratan de monitorear y definir y regular y poner reglas y asegurar el cumplimiento de las reglas en la explotación de estos sectores. Y tercero, y eso es muy evidente en la experiencia minera, las comunidades locales, que interactúan y que forzan las empresas multinacionales como sus proveedores a orientar sus inversiones, su explotación, sus actividades de distintas formas. Y el año pasado, las nuevas inversiones mineras en el Perú, el 50% de ellas ha sido parada a consecuencia de veto de las comunidades locales en distintas regiones del país. Entonces, me parece un tema que va emergiendo con gran fuerza, que no hay que considerar solamente por un tema ético o de justicia social, pero es también un tema que impacta sobre la función de producción, sobre la organización industrial de la producción, que ya no se centra solamente en una empresa, en un conjunto de empresas, con entidades reguladoras y con las comunidades locales y la sociedad civil que se encarga de seguir estos elementos e imponer sus reglas. Y esa lámina da un poco más de evidencia y da un poco más de detalle sobre estas ideas aplicadas al sector minero en específico, donde hay, por ejemplo, por el lado de la organización industrial y de los encadenamientos, una relación entre empresas mineras y sus proveedores de distintos niveles, con distintos eslabones,
donde hay un desempeño tecnológico muy diferente, donde típicamente en el sector minero lo que hacen investigación y desarrollo de frontera son las empresas multinacionales o las grandes, y los proveedores no es que no hagan investigación, no es que no hagan innovación, pero hacen una innovación que es más incremental, marginal, de adaptación, de búsqueda de soluciones locales, de captar las demandas de las grandes y ofrecerles soluciones específicas con descubrimientos puntuales y concretos. Y así en adelante, mirando al tema de las agencias reguladoras como también de las comunidades, que tienen mucho que ver con la organización de la producción y con los vínculos que van poniendo a la organización de la producción. Si vamos directamente al tema minero, quisiera contarle en ese contexto grande, digamos, de búsqueda, donde reconozco que tenemos que hacer un gran esfuerzo de reconceptualizar la función de producción o la producción o los sistemas de producción. No quiero ni siquiera utilizar necesariamente la palabra función, porque inmediatamente a los economistas nos hace recordar un tipo de modelo de organización de la producción. Pero cómo la producción acontece en el sector de recursos naturales. Y en el sector minero, y eso es un trabajo que viene de el trabajo en colaboración con todos los autores que ven ahí, Jocelyn Olivari, Anabel Marín, Osvaldo Molina, Paulo Figueiredo, Janaína Piana, Lucas Navarro, Lilia Stubrin, que está aquí, Jorge Katz y algunos otros, que está por ser publicado en una revista internacional, Resources Policy, que habla de estos temas, y donde cada uno de los autores ha centrado su actividad en un país diferente o en algunos aspectos del sector minero. Y el sector minero comparte algunos de los rasgos típicos de recursos naturales. Aquí he puesto los 4 que quizás me parecen más relevantes. La importancia del conocimiento y el contenido creciente de conocimientos en el sector minero, en la producción, con una importancia creciente del conocimiento local. No es conocimiento que fácilmente se pueda importar desde la casa madre de BHP Billiton en Australia a las minas en los Andes chilenos. Es algo que requiere también un grado importante de adaptaciones locales. Un segundo elemento, que las empresas mineras están empezando siempre más a outsource, a comprar afuera. Están enfrentando un tema de costos crecientes y se están dando cuenta en su estrategia que la búsqueda de soluciones locales y puntuales no conviene realizarla desde la casa madre. Hay que ampliar y demandar localmente una serie de insumos y una serie de servicios y una serie de soluciones. Y estas soluciones o esta demanda de soluciones, el tercer punto, tiene que ver con una demanda que se les hace a las empresas locales para proveer soluciones a los desafíos que van surgiendo. Y eso representa una ocasión de desarrollo formidable para las empresas locales, frente a una necesidad de responder a los desafíos. Y efectivamente, el cuarto elemento que se va notando en varios países, como hay actividades intensivas en innovación o que llevan consigo un aumento de valor agregado que se está utilizando y se están emergiendo crecientemente en América Latina, en varios países. La literatura atrás de todo eso es un esfuerzo de tomar en cuenta distintas líneas de pensamientos. Por un lado, el rol de la ciencia en recursos naturales, por el otro lado, la teoría de la firma, el desarrollo de capacidades al interior de la firma, la organización industrial, en encadenamientos, fragmentación de la producción, etcétera, como también el rol de las comunidades locales. Y este último es un tema que queda por desarrollarse mucho más. Y la cadena de valor minera podría pensarse como una cadena relativamente sencilla, pero si miran esta gráfica que produjo Scott Kemmis, un australiano muy conocido en el sector, revela cómo atrás de la minería hay una cantidad de subproductos y servicios
que las empresas continuamente necesitan, donde cada una de estas líneas puede representar o puede ser realizada por una o más empresas. Entonces hay una variedad de actividades que se organizan de forma no necesariamente secuencial, pero hay que integrarlas en un concepto de encadenamiento importante. Y la literatura de cadena de valor nos enseña que las cadenas, como nos decía ayer Lisbeth Navas-Alemán, puede ofrecer oportunidades, aunque hagan falta muchas otras cosas para que las oportunidades se puedan convertir en oportunidades de desarrollo. Y en específico, habrán visto cómo la literatura nos enseña que las cadenas de valor se pueden organizar de distintas formas, más o menos jerárquicas, más o menos descentralizadas, con un estilo de mercado, como al lado izquierdo de la lámina, o con un estilo muy integrado al interior hasta de la misma firma, como la gráfica al lado derecho. Lo que nos importa enfatizar aquí es que las oportunidades de aprendizaje varían mucho en función de la organización y de la gobernanza de la cadena. Y muchas veces son las formas más colaborativas, más basadas en redes, modulares o relacionales que ofrecen mayores oportunidades. La forma de organización industrial y de gobernanza de la cadena minera que tiende a prevalecer es la forma muy jerárquica, donde las oportunidades de aprendizaje se centran en procesos de imitación, obligación a cumplir con estándares y reglas, intercambio de trabajadores, en algunos casos una exigencia muy puntual de la empresa líder o de la empresa grande a enseñar y apoyar el desarrollo del aprendizaje en las empresas proveedoras y así en adelante. Y el trabajo que hicimos en Brasil, Chile y Perú, centrado en el análisis de algunos proveedores innovativos en el sector o en la cadena de valor minera, nos ha dado algunos resultados preliminares. Sí, primero queda confirmada la idea de que los desafíos que las grandes empresas mineras están enfrentando representan demandas y representan oportunidades de desarrollo para las empresas domésticas y para los proveedores. Y hay una serie de presiones que las grandes empresas mineras están sufriendo. Una necesidad de aumentar la productividad que ha ido cayendo en muchos casos y en muchos países. Los temas sociales y medioambientales que están representando vínculos siempre más fuertes con el tiempo. Un pequeño resultado que encontramos es que esos desafíos que en principio existen y que las empresas líderes confiesan existen y existen crecientemente, no se traducen fácilmente en demandas. Entonces, las oportunidades para los proveedores locales no son fáciles, no solamente porque no es fácil cumplir con esas demandas, pero también porque hay un tema de comunicación y un tema de traducir los desafíos en demandas concretas de soluciones. Y la organización de la cadena, muy jerárquica, no ayuda en este contexto. Es un obstáculo al proceso de aprendizaje que se podría generar en cadena de valor. Confirmamos la intuición que les presentaba al comienzo, que efectivamente la ciencia, la tecnología, la innovación, nuevos materiales, TICs, robóticas y otras áreas de la ciencia están representando insumos fundamentales en el sector minero, y hay ejemplos que ahí menciono, donde efectivamente la minería está cambiando y se está poniendo lo que Danny Lederman el primer día decía, terminaba como una gran pregunta. ¿No será que la minería es también un sector a alta tecnología? Efectivamente yo diría que sí, que hay buenos indicios que nos señalan que sí. Es así y está siendo siempre más así. Sin embargo, lo que encontramos en nuestra evidencia es que las empresas existentes son las que más fácilmente han podido aprovechar de esas oportunidades.
los proveedores ya existentes en el mercado, hay un premio muy fuerte para los incumbents, para los que ya están en el mercado, por un tema de riesgos, por un tema de costos hundidos, por un tema de desconfianza, que hace que las empresas grandes y líderes confíen en sus proveedores y no tengan recursos ni tiempo para poder darse el lujo de experimentar o dejar que los proveedores potenciales, aunque potencialmente más productivos, experimenten y aprendan. Y hay una falla de mercado ahí que es muy importante atender. Otro resultado importante que conseguimos, y ya me estoy aproximando al cierre, es que la gobernanza de la cadena no ayuda. En general, la jerarquía muy fuerte que prevalece en la gran parte de las mineras y de las cadenas mineras que analizamos, hacen que efectivamente el proceso de aprendizaje e innovación no sea apoyado y estimulado por la jerarquía que prevalece en la gobernanza. Hay un mecanismo de interacción informal entre varios proveedores y las grandes empresas mineras que hacen que lo típico acontece, la secuencia de actividades es la empresa líder que informa de lo que está necesitando, de proveedores que eventualmente desarrollan soluciones, a lo mejor uno de los proveedores señala su capacidad de proveer una solución y este proveedor, una vez ganada la confianza, una vez ganada la competencia con todos los demás proveedores, sí recibe un poco de acompañamiento y de cercanía con la empresa líder. Pero es todo un proceso muy selectivo, muy caracterizado por altos riesgos, por alta incertidumbre, desconfianza mutua, que son todas barreras muy notables. Y claramente siguen abiertas una serie de preguntas y una serie de desafíos sumamente importantes. Hay, por ejemplo, el desafío de imaginar lo que será la minería del futuro. Cómo se van a incorporar estos elementos científicos y tecnológicos hacia futuro cuando los incentivos odiernos apuntan más a una explotación de la mina, sin necesariamente pensar a todas las implicaciones y a todas las externalidades que se están dando en términos, por ejemplo, de competencia para la utilización de recursos naturales, el agua, la energía, que son factores para los cuales la industria minera compite con otros sectores, y las soluciones tecnológicas a problemas complejos. Cómo ir profundizando las minas de una forma inteligente y eficaz y automatizándolas cuando hoy quizás no sea conveniente, pero sí es una necesidad que se va a visualizar pronto. Creo que aquí puedo saltar. Tenía unas ideas sobre cómo las entidades reguladoras pueden afectar todo ese proceso. Y en ese estudio que hicimos con Jorge hay un poco de análisis sobre la agencia Cernageomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, que fue creada en el 1981 y que como consecuencia de las crisis mineras, acordarán en el 2008 el dramático caso de los mineros que se quedaron en la mina, toda una serie de cosas vinculadas a eso, ha hecho que efectivamente la respuesta institucional ha sido el fortalecimiento de esa entidad reguladora. Esas son las inversiones, el presupuesto de la agencia a lo largo del tiempo, cómo ha subido y cómo ha subido muy fuertemente después del 2008 y 2009, en estos episodios de crisis grave, y como también la dotación de capital humano al interior de la agencia ha crecido, ha mejorado mucho. No solamente ha crecido el empleo, pero la composición del empleo ha ido premiando capacidades tecnológicas más sofisticadas. Eso para señalar cómo sí hay una exigencia de entidades reguladoras y hay que invertir para que esas entidades puedan, a su vez, aprender a regular mejor el mercado. Hubo algunos resultados, como efectivamente una mejora de la seguridad minera registrada en Chile y así en adelante. Conclusiones, las dejo aquí, pero a lo mejor puede ayudarnos en el diálogo posterior. Yo creo que hay que repensar muchas de las cosas que están atrás del concepto de producción de recursos naturales.
es un tema, lo vimos en los 2 días, un tema sumamente multidisciplinario, multidimensional, sistémico, donde entran distintos elementos de la sociedad y de la economía. Las firmas no son, ya lo sabemos de hace mucho tiempo, pero queda más aún confirmado que son elementos de una organización de la producción mucho más compleja de lo que sea la idea de una firma. Instituciones de distintos tipos, públicas, privadas, público-privadas, así en adelante, como políticas públicas que pueden, ojalá, estar vinculadas a temas de regulación, a la provisión de bienes públicos y así en adelante. Pero eso podemos conversarlo más adelante. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora procedemos a la presentación de Dan Bresnitz sobre agencias de innovación. So we'll see whether my magic worked. Okay. It works. So thank you all. I'm very much aware that I'm the last stop between you and your bed. So I'll try to be pragmatic. And what I'm going to talk about is actually on the organizations, the agencies that many nations, I would now say almost every country, sometimes region on Earth, now builds in order to develop and implement innovation policies. And this is a research which I've done with 2 of my colleagues, Darius Ornstein, who is also in the Monk School, and Stephen Sumford, that betrayed me after many years as a postdoc and decided he actually wanted to be a professor and moved to Michigan. So first of all, let's talk about a few discussion points. If we are really serious about innovation-based economic growth, we have to understand that we're talking about a very different logic of action from the point of view of public policy compared to the logic of action if you talk about economic development or industrial catch-up. And I'll explain in a minute. I will then explain what it means for innovation agencies, if this is the logic that they have to follow, and therefore the need to constant experimentation, to constantly experiment, which is a big political no-no, if you know, because there's a problem with experimentation. It fails most of the time. And then we will talk about what does it mean that in almost anywhere and everywhere you go, every prime minister, even member of parliament, talks about innovation as the new cure for all ills, and whether it actually allows you as a policymaker to do what needs to be done. And what are the implications? Can we then strategically think about this, where, as you probably saw today, if you just think about all the presentations that you have seen just in mining, forestry, and bioeconomy, almost everything that was said was very, very context-specific. So can we actually move away from the context-specific, which is correct, but actually start to think strategically and systematically on what works when and where? And I will then conclude and give you, some people call it work in progress. I used to call it our limits of knowledge. So, innovation-based growth. Basically, we are talking about a different logic. If we think for a moment back to Japan or South Korea, and you think about their catch-up, when you're dealing with a car industry, you know what a car is. Moreover, you know how to produce it. You also know who is the buyer and how they're using it. And then you can strategically or tactically develop a program to produce those things called cars, differentiate them, and figure out how to conquer the markets, which you know what they are. If your real aim is innovation, especially in the extreme, your aim is to create something which, by definition, you don't really know what it is, and you don't even know who is going to buy it, and what are the business model of selling it. So from the point of view of a policymakers, what you really are trying to do
is to create and then stimulate to action, because it's very nice to create people, organization with capabilities. It doesn't do you a thing unless they actually do something. That will create something that by definition you don't know what it is, which is a very different kind of logic. It also means that you constantly need to experiment. So Carlo talked about co-evolution. When you talk about the co-evolution of innovation policy, it's a constant deal flow of experimentation of policies. You try something, it works, the industry comes back to you, the industry change, you need to change your policy, you need, and that is at least as important, to be able to kill policies very quickly when they don't work. Now think for a moment about a politician. If I'm the Prime Minister of Canada, I'm Justin Trudeau. I know I'm not tall enough and not as appealing, but if I am, and I go and I said, this is the future, this innovation policy truly will save Canada. Can I come 6 months later and said, hey, sorry, it was a mistake. We didn't really got the policy right. I'm canceling everything so I can channel the resources to something else. Maybe I'm Justin Trudeau and I really have a magical smile. I can do it once. I will never be able to do it twice. In this case, I need to do it on a regular basis, year after year. Therefore, we need to figure out a structure that would allow policymakers to experiment without having to deal with a political reality, which really does not like experimentation. So what we are really asking policymakers is to do the two things that are most difficult to do as a public officer. One is to come up with a new program, and I will just ask you how many times a new policy was actually established by an organization you know. And then not only we ask them to do that, we ask them to do the most difficult task, which is to realize whether this is work quickly, kill it and move the resources to something else if it doesn't work, or scale it up if it does. And we also are asking them to work with radical ideas and many times with radically new partners. Indeed, in the case of innovation, many of those partners might not even exist currently. If your aim is to create new companies, by definition, they're not there. You can't work with them until they are created. So, one solution to this is the hawk. I don't know how many of you knew of the hawk, but he's big, he's green, he's hungry, and he smashes everything in its power. I don't know how many of you know who is the hawk when he's not this green giant. He is supposedly the best physicist, the best scientific mind of his generation, working in the most important national lab of the United States. So, if you think about it, it is basically, I am creating the old MITI, the Japanese Ministry of International Trade and Industry, or the Korean equivalent. It's a huge, strong bureaucracy with a huge amount of money, unbelievable status, and they just push forward everything they need and being able to coordinate. And there are many arguments why they work. It's a pilot agency, they have missions, they're autonomous bureaucrats, they're the elites of the elites, and they just don't have to deal with politicians and others. They just can stay autonomous either through industry pressure or political pressure. And because they're very central, they're a national lab, they can coordinate across all the ministries. You do have past successes, but as research by research by research, some of them even mine, some of them by people smarter than me have shown, there's struggle when you come up with real innovation. It works when you play catch-up, when you really try to push the cutting edge of industry or innovation. It just doesn't work very well. So there's the other solution.
which Darius, Ornstein, and I suggested, and that's Batman. So first of all, how many of you know how many superpowers Batman has? He has no. He is a normal human being. The only thing he has is his training and all those gadgets, all those innovations that he produced where? Not in National Policy Lab, but in a cave somewhere where nowhere it is. So basically, it's the unconventional answer, what we call Schumpeterian development agencies. Those are agencies that are usually in the periphery of the public service. If you think about CITRA, for example, throughout most of its history, the Office of the Chief Scientist in Israel, those are basically innovation policy organizations that were giving the mandate and some budget, not that much of a budget, and basically were allowed to work for 20 or 30 years without that much of a scrutiny, either by politician, industry, or the media. It actually forces them then to, first of all, we were not a great target. Nobody wants to spend a lot of political capital in order to control an agency which is not even a mistake, accounting error in terms of a national budget. Second, they needed to work with other or different kind of partners because all the major partners were already taken by other ministries. And at least as importantly, when those policies actually work, they were unable to protect their own turf. So those policies were taken up, scaled up, but also taken away from the organization. So since we talked about Finland at least twice today, CITRA is a great example. If you think about all the policies that now Tekes is doing, or all the venture capital policies in Finland, all of them originated in CITRA. As soon as they become successful, the government of Finland said, thank you so much, and took them to another organization. However, the success led to stagnation. And I will give you one example in the case of Israel, because as soon as you become successful, all of those things that I talked about, which is media, scrutiny, political control, come to being, and your ability to experiment goes down. Now, which means that this kind of theory can explain not only the ability to innovate and innovate over time, but why after a certain period of time, all of those countries become less innovative. And remember, less innovative in terms of industry, but less innovative in terms of innovation policies. The problem is, and that's what I call the curse of innovation agencies, is if you remember Batman. After the first few times he saved New York, he says, look, I'm leaving you with this light. Every time you have a problem, just light it up in the sky and I'll come to save you. Which is more or less what happens now with innovation policy. You have a problem with the healthcare system, innovation policy. You have a problem with social fragmentation, no problem, we'll just do social innovation. You have a problem with the car industry, no problem, we'll fix it with innovation. And that doesn't really work. So, the question that I propose, that under those conditions, where in reality we cannot do what we know we should do in terms of innovation, can we, instead of thinking about complete transformation of our economies, think about partial success? You have an environment in which you cannot do what CITRA did in the past or what the Office of Chief Scientist did. Instead, what you can do is try to figure out how you can at least partially success. So let me first show you the story of the Office of Chief Scientist. This is the benefits of what I call marginalization. So this is the year 90 to 2000, in which, by all accounts, Israel suddenly not just was playing with innovation, it reached its greatest success. By the end of this period, Israel is considered by The Economist, the New York Times, whoever you want, startup nation. What you can see here is basically the budget allocation. So as you can see, year after year, you have more allocation for budget, right? The most important thing that
you care about if you have an organization. By 2000, which is the year in which everybody agrees, including the media and Israel itself, that it changed and it's now a high-tech nation, that's what happened. But it's even more than this story that the budget comes down. So if I'm either from a Ministry of Finance or a politician, and I don't really like those bureaucrats to be able to make a lot of decisions. But I don't really want to say it because they're sort of famous and they're helpful. What do? I allocate the same budget, but I say that some of this budget has to go to certain programs, which immediately means that they can't do that much with it. And that's exactly what has been done to the Office of Chief Scientist. Not only the budget, as you can see, has gone down, but suddenly the government said, well, you're doing so well on innovation policy. Innovation is so important that we decided that you can control Israel's participation in the EU framework. And as part of this trust in you, 25% of your budget now have to go straight to Brussels. Thank you so much. And that's another way you can basically stop innovation. So under those conditions, what is it that we can do? How many of you know Deadpool? So Deadpool is a wonderful guy. First of all, he doesn't care, right, if experimentation fails and he even loses his head, whatever. He just grows them back. He's extremely flexible. As a matter of fact, it's very hard to fight him because every time he comes to a fight, he fights differently. And as a matter of fact, if he comes to a bar and he sees that there's more men than women, he will take a man to his bed. He sees more women, he will take a woman to his bed. So it's all context specific, very flexible, always there will be a positive outcome. There's only one problem with thinking that this is how you can do innovation policy. It's ugly as hell. And it's ugly as hell in all the ways that we are correctly thinking about why not, or what not to do with a public agency. Unbelievable flexibility, constantly changing the rules, being very context specific is also called in many places corruption, and rightly so. It also is not the right way with which to actually work with industry or academia. Your main aim in terms of innovation policy is actually to lower risk and uncertainty. If you constantly change what you're doing, you end up creating more uncertainty. What you really need to figure out, we argue, is how to strategically think about innovation, knowing that you have limit. So the first thing first, as we've seen today, innovation is just not one thing. There's most simplistically, there's the novel product innovation, Silicon Valley-like. And there's also what we call process and incremental innovation. We just heard about it in mining. You can think about it forestries. As a matter of fact, we can think about one of the most innovative countries on earth. It's called Germany. And they innovate on all cutting-edge science. And yet the way they use it is in order to constantly upgrade already existing agencies. And the second way to think about it is what should be, at least from the point of view of that agency, the role of a state in the market. Should the agencies try to manage or lead this innovation growth? Or the real aim for government is to stimulate the private market to come and figure out a solution. And then, once you do that, you should think about alignment between mission and means. Missions and the ways in which experimentalism and co-evolutionary learning, and alignment between the mission and the environment. So for example, we can now go all around the world and you will talk to policymakers in almost any countries, and two things will come to the fore. Everybody wants to have venture capital, whether or not it fits whatever industries they have, the financial markets or not.
And everybody wants to have a Fraunhofer, what I called Fraunhofer in the desert, without understanding that Fraunhofer works because there is a very specific education system in Germany. There's a very specific set of regulation of how companies and universities of a Fraunhofer can co-jointly develop a product, and there's a very specific setting of skills, what we call unskills or apprenticeship, that in that system Fraunhofer works perfectly. But if you just put a Fraunhofer in the desert, why do you think it will succeed and grow? And then there is alignment within the necessary tools and the goals. Canada, for example, which every year for the last 15 years have less business R&D. Every year. Actually is one of the good players if you think about government R&D. And the reason is that Canada constantly wants to be Silicon Valley and yet pour billions of dollars a year in indirect means like tax incentives. So you want to have new startups that have no revenues, and then you try to stimulate them by giving tax incentives that work only if you already have profits. The result is what we see in Canada. And the other thing is, if you decided, for example, that the state should lead the R&D, for example, ITRI in Taiwan, and then you don't give your national labs over Fraunhofer the budget, why do you think that they'll be successful? So if you aimed and you have a mission and you have a target and you have a set of tools, make sure you have the correct resources for them to work. So very briefly, this is called social science most precise instrument. It's a 2x2 table. The way to think about it is basically novel technology or products, so what kind of innovation you want to achieve as your national goal, and how do you see the role of a state. And with that, we can see that there are at least 4 ways. Each one of them, by the way, will be successful, but in very different ways, right? You should not expect what we call productivity facilitator, meaning agencies that what they do very well is upgrading. And they aim to assist the market to be DARPA. It just ain't going to work. So a way to think about this, and that's some research we did with the IDB or BDI, the Inter-American Development Bank, is to look at those successful innovation agencies around the world and also in Latin America. And basically what we see is once you get the illusion that there's only one way to succeed and innovation is only one thing out of a way, you can see that many of those organizations have been successful in different ways. And once you realize that, you can start to figure out what do you need and what kind of organization actually work under what conditions and toward what missions. And in a way of conclusion, I would argue that there's a few things we must remember about it. First of all, institutionalization and patient is actually much more important than pouring a lot of money very quickly. I'm a professor in university. If I get ordered now by our forecasting agency that a new quantum technology is the way forward, and I'm now building the educational capabilities, the programs, it will take 4 to 6 years before any of my students can actually do anything with this. The same things happen when I will implement a new policy. It takes 2 to 3 years for companies or entrepreneurs to actually figure out that this policy exists. Then another 2 or 3 years of co-evolution between me, the policymakers, and the industry until we actually optimize how to use these policy tools. If I change everything every 2 years, and the budget and all the rest, the impact would be interesting but not very successful. And if the other thing is we need to manage expectation. And then there is a question, how sharp are the trade-off? How
defined do we really need to be if we decide what kind of innovation we want to have in our economy and in what industries. How tight the fit needs to be between our model, tools, and the overall environment for it to work. And then there's the other questions which we sort of mentioned throughout the last 2 days, but we never really talked about. And it's called globalization. And the one thing that happened with this globalization is that we no longer really produce products in just one place. Production is now globally fragmented. If you just think about your smartphone, your laptops, every electronics, and you think about how it was produced and also where did people and organizations actually innovate to make it happen, you will figure out that you have to call them, you have an iPhone that they claim, which is sort of a lie, designed in California and then assembled in China. What it really should say is designed in several places, manufactured all over. In such a world, there are different stages of production in which you need to have different kind of innovation capabilities. Do different models of innovation agency actually fit those stages in production, better or worse? And what are the most promising, since we are in Latin America, so let's think even Argentina, what are the most promising entrants once you look at the globe as a set of stages in different industries for Argentina to lead with its innovation policies? And if we don't do that, let us not assume that we'll have a great success by pouring a lot of money in innovation policy. Thank you so much. Bueno, muchas gracias a ambos expositores. Han sido muy interesantes estas últimas ponencias. Mientras recogemos preguntas, si hay, vamos a utilizar el mismo sistema. Ustedes avisan y me llegan las preguntas por escrito. Pero mientras tanto, quiero empezar con los agradecimientos, porque ya estamos cerrando el evento y no quiero dejar de agradecer a muchas personas que hicieron posible que este evento llegue a buen puerto. En primer lugar, por supuesto, a todos los disertantes, a todos los participantes y coordinadores de las mesas, a todas las personas que asistieron y ahora al equipo, fundamentalmente a los personajes principales que trabajaron muy fuertemente para que esto sea posible. En primer lugar, Miguel Lengiel, quien tuvo un poco la primera iniciativa de la organización de este seminario, y luego todo el equipo, incluyendo miembros de la comisión directiva del CIECTI, que participaron junto a nosotros en establecer un poco sobre qué iba a tratar este seminario internacional. Como dije al principio, nosotros tratábamos de que tenga mucho más que ver con la producción del CIECTI. Yo recuerdo que el CIECTI tiene líneas de investigación que tienen que ver con análisis de sectores industriales, marcos regulatorios, y un poco haciendo bastante brainstorming sobre este tema, llegamos a esta conclusión de que todo gira en torno a la problemática, también la oportunidad al mismo tiempo de los recursos naturales como vectores del desarrollo. Entonces, volviendo a los agradecimientos, nuevamente Miguel, Gabriela Porta, que realmente se puso el seminario al hombro y fue el contacto con todos los oradores internacionales. Como dije, la comisión directiva del CIECTI, el equipo del CIECTI, empezando por Julia Pena. Muchas gracias, Julia. Realmente ha sido la impulsora fuerte de este seminario. Y Paula Carballo, Celeste de Marco, Martín Balzano. A la administración también, porque esto obviamente implicó gestión de recursos, Alejandro Morales y su equipo Giselle y Mariela, al equipo de comunicación del CIECTI, gracias Mara, gracias Lea Greda, gracias Julio Álvarez Prensa, al apoyo, como dije al principio, del propio Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El ministro iba a estar en la apertura, no pudo estar porque está de viaje.
al equipo de infraestructura, liderado por Gabriel Troncoso, en particular Cecilia Ábalos, que fue muy importante en toda la planificación del evento. Y por último, la dirección de sistemas, Andrés D'Alessio y todo su equipo, y en particular Laura Carrera y Andrés Giacomelli. Muchas gracias a todos ellos. Un aplauso para ellos porque realmente el evento es de ellos. Bueno, ¿hay preguntas? No por ahora. Sigo entonces con las palabras de cierre. Creo que ya tuvimos jornadas muy intensas y vamos a finalizar con esto. La temática de este evento, que se denominó Recursos Naturales y Desarrollo, Desafío para la Ciencia y la Tecnología del siglo XXI, giró en torno al tema de, como decíamos, la maldición o bendición de recursos naturales. Creo que eso fue un poco una excusa, lo de maldición, bendición, un poco es un tema bien de los economistas, pero para nosotros era importante tomar esta temática, como dijimos antes, porque pensamos que en torno a los recursos naturales existen oportunidades muy grandes para países como la Argentina, para su desarrollo. Entonces, bueno, quisimos cubrir temáticas que se vinculan con los temas centrales, como dijimos, los 3 temas centrales de CIECTI: evaluación, planificación, marcos regulatorios y sectores. ¿Cómo evaluar o cómo realizar evaluaciones? Nosotros también, siendo una especie de agencia, en el sentido de lo que Dan acaba de decir, ¿no? Nuestro rol, ¿no?, como evaluadores o monitoreo de políticas públicas, es imposible realmente hoy abordar un tema tan complejo como la evaluación de un instrumento de financiamiento, de una política pública o de un programa, sin tener en cuenta este contexto en el que estamos. O lo mismo, nuestra actividad de planificación estratégica, cómo desarrollar una planificación estratégica y ayudar a instituciones, como por ejemplo el caso del INTA, ¿no?, a desarrollar sus planes estratégicos sin poder contextualizarlo, justamente teniendo en cuenta lo que decían ustedes recién o lo que dijeron otros panelistas, los problemas de la globalización, los problemas demográficos, el aceleradísimo cambio tecnológico, las dificultades de visualización del futuro, los distintos escenarios. Prácticamente uno diría que también poder atrapar en una fotografía durante estos 2 días toda esta complejidad implica también un blanco móvil. O sea, mientras estamos hablando las cosas siguen cambiando y es necesario realmente poder reflexionar sobre eso, porque una de las muchas palabras se repitieron en las distintas ponencias durante todo el seminario, que fueron incertidumbre, volatilidad, ambigüedad, vulnerabilidad, ciclos de aprendizaje cortos. Todo eso hace que sea muy necesario o cada vez más necesario repetir este tipo de experiencias de esta manera colectiva, de manera a través de seminarios más cortos, talleres, investigaciones, porque realmente es muy difícil poder cumplir con el rol que tienen las instituciones, como decía recién Dan, las agencias, y nosotros como apoyadores de las agencias, ¿no? Nosotros estamos en un plano todavía más atrás, proveyendo ideas y proveyendo servicios a las agencias de innovación y a las políticas públicas. Entonces, es necesario, para poder cumplir este rol, favorecer este tipo de reflexiones, debates, y yo creo que en mi caso por lo menos ha sido sumamente enriquecedor. Yo misma he aprendido mucho de los distintos oradores, a quienes nuevamente agradezco. Y bueno, y con esto termino diciendo que, volviendo a enfatizar que el rol del CIECTI tiene que ver con apoyar el desarrollo de políticas o incentivos para que la ciencia, la tecnología y la innovación en países como la Argentina o países de la región puedan favorecer trayectorias de desarrollo socialmente y ambientalmente sustentables. Muchas gracias.
De esta manera damos por finalizado el Seminario Internacional del CIECTI, Recursos Naturales y Desarrollo, Desafíos para la CTI en el siglo XXI, y agradecemos a todos su participación.